Pero bueno, para no ahondar tanto en esta cuestión de Sánchez, que más o menos ya le hemos hecho un retrato, vamos con Begonia, porque Begonia es el costado de cómo esta gente se está enriqueciendo de manera completamente obscena, y también es la prueba de que el método de Jeffrey Epstein, fundamentalmente centrado en Estados Unidos e Inglaterra, el método de Diddy Combs, que les recomiendo mi último y más reciente documental sobre esta figura tan controvertida, tan vinculada a Kamala Harris también. O sea, el método de organizar juergas, de grabar a la gente haciendo cosas inapropiadas, que pueden ir desde engañar a sus parejas, lo mínimo, a los peores crímenes contra criaturas, lo máximo, grabarlas y extorsionarlas. Bueno, ese método ya lo implementaban en España antes de que Jeffrey Epstein se espabile, antes de que Jeffrey Epstein conozca a su yerno, el triple agente Robert Maxwell, antes de que Diddy Combs entre a la Universidad de Howard, donde comenzó las fiestas con Kamala, que también iba a la Universidad de Howard en Washington. Bueno, mucho antes, en España ya estaba montado este esquema de negocios. ¿Quién lo llevaba adelante? Lo llevaba adelante Sabiniano Gómez, el padre de Begonia, con su familia, el suegro de Pedro Sánchez, que murió hace unos meses, de hecho, me desmonetizaron el video cuando conté quién era, y lo conté con sumo respeto, todo el respeto que se le puede tener a este sujeto, tenían una red de saunas gays. Es curioso porque los padres de Begonia eran gente de la Falange, o sea, eran gente del partido único de la dictadura filofascista de Francisco Franco, y ahora ellos andan acusando fascistas a los demás, desenterraron a Franco de la tumba, y están siempre asusando, ¿no?, el conflicto, porque mientras más separada esté la gente, más maldades pueden hacerles, ¿no?, por supuesto. Y ese es el origen de Begonia. O sea, el Cine Mundial de Madrid, 1981, calle Alcalá, su padre se compra el edificio, Adiós Cine, y empieza el negocio de los saunas gays, donde iban políticos, jueces, policías, trabajando estrechamente con un elemento fundamental de las cloacas del Estado, que es el comisario Villarejo, José Manuel Villarejo. Un sujeto que tiene un homólogo, si hay algún argentino mirando, un homólogo casi perfecto en Argentina, que es Estiuso. Jaime Estiuso era el espía argentino desde la dictadura militar hasta Cristina Kirchner más importante. Bueno, el Estiuso español, por lo menos el más visible, traficante de información, vinculado con todos los delincuentes, chantajista profesional, era el comisario Villarejo. El comisario Villarejo era el protector de estos negocios ilegales de chantaje del papá de Begonia. Y bueno, Begonia fue creciendo, no completó nada, no fue a la Escuela Superior de Marketing y Negocios, pero no hizo una carrera formal. Rápidamente, en redes empresariales vinculadas al padre, empieza a virar hacia la cuestión de recaudación de fondos de filantropía, que es lavado de dinero. Trabaja con Amnistía Internacional, que es una organización patrocinada por Soros. Conoce a Sánchez en 2003, tardan 3 años en poderse ir a vivir juntos, porque Trinidad, que era muy ascendente en ese momento, luego ya fue ministra de Zapatero y terminó sepultada por la historia, bueno, Trinidad era muy incisiva y en 2006 los casan. Bueno, Begonia trabajaba, por ejemplo, con empresas como Oxfam, que es un proyecto de empoderamiento y de derechos humanos de la empresa Inmark. Y, por ejemplo, ella encubrió, antes de que su marido sea presidente, que el director de la organización en Haití, el belga Roland Van Houwer Maiden, había contratado a jóvenes prostitutas con los fondos de la caridad y se la llevó a vivir a una mansión esplendorosa en Puerto Príncipe. Pero bueno, que se iba a escandalizar Begonia, ¿no? Si ya del ambiente familiar aprendió mucho de esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Había menores haitianas vestidas solamente con camisetas de Oxfam en aquel lugar. En 2014, durante el gobierno de Rajoy, deciden empezar a investigar los saunas de la familia de Begonia por orden del político del PP, Francisco Martínez. Bueno, ¿a quién mandan a investigarlo? Al Centro Nacional de Inteligencia, porque esto se estaba convirtiendo en una posible red de trata de gran escala. ¿A quién mandan? A José Manuel Villarejo. ¿Qué hace Villarejo, el comisario, el que era el protector y el socio de Sabiniano Gómez, el papá de Begonia, el suegro de Pedro Sánchez? Bueno, graba a Francisco Martínez en una serie de conversaciones comprometedoras y lo extorsiona.
Es decir, el espía mafioso, defendiendo a su socio mafioso, graba al secretario de Estado de Seguridad de Rajoy y termina precipitando incluso su salida, probablemente involuntaria. En 2012 se conoce que eran 3 los hermanos que estaban involucrados en los saunas, un negocio familiar en toda regla, y estaba todo a nombre del hermano mayor, mientras que el gestor, que era el verdadero hacedor, era Sabiniano, el papá de Begonia, el suegro de Pedro. Lo repito para que no se pierdan con tantos nombres. Begonia luego es nombrada directora del Africa Center del Instituto de Empresa. Fíjese lo que le estoy diciendo, este neocolonialismo progres. Bueno, la novela del gran escritor inglés John le Carré, que fue espía del Servicio de Inteligencia, la novela El jardinero fiel, yo la recomiendo mucho, la película es muy buena también, que es básicamente las farmacéuticas haciendo filantropía y usando como conejillos de indias a los africanos, las farmacéuticas inglesas en las ex colonias. Bueno, Begonia ya vemos, ¿no? Haití, África, siempre moviéndose en los lugares donde hay gente desesperada, dispuesta incluso a venderse a sí misma, ¿no? Es muy siniestro, es muy lúgubre, pero es la verdad, o sea, lo pueden buscar, los hechos son los hechos. Ya con su marido como presidente, ella, bueno, obviamente aumenta drásticamente su recaudación, incluso empieza a impartir un máster de recaudación de fondos, que me parece que es perfecto. ¿Quién más que ella puede enseñar cómo trincar del erario público? Pero el pequeño detalle es que ella ni siquiera tiene un título universitario, así que ni siquiera no estaba habilitada para enseñar absolutamente nada. En 2019, por ejemplo, la llevan en pompas por la African Solutions Global Challenge a Nueva York y le invita directamente a la Fundación Ford. ¿Qué es interesante de la Fundación Ford? Bueno, primero, Henry Ford, el magnate automotriz, recordar que es el único extranjero que Hitler cita en sus libros como referencia. Recordar que tenía un jornal antisemita, Henry Ford, que hizo negocios y fue condecorado por la Alemania nazi, que creó su propia ciudad de esclavos en Brasil, Forlandia, búsquenlo, donde no podían tomar alcohol ni tenían un solo día libre, les controlaban hasta con quién se acostaban, al estilo de las reducciones jesuíticas guaraníes en el pasado, donde mejor dicho encerraban a los guaraníes en el pasado. Y la Fundación Ford, muerto Ford, sigue con el legado eugenicista, pero lo disfraza de causas de género. La primera cátedra de estudios de género del mundo la abre en la Universidad de Berkeley, donde se conocieron los padres de Kamala Harris, por cierto, la Fundación Ford. La primera cátedra de géneros. ¿Qué perseguía la Fundación Ford patrocinando el feminismo de segunda ola? Porque obviamente yo estoy totalmente a favor de la absoluta igualdad de derechos de las mujeres y de su capacidad intelectual, sin duda, pero ¿desde cuándo empieza el discurso victimista, la búsqueda de la prebenda, del privilegio, la guerra de los sexos? Bueno, a partir de la segunda ola feminista de los 60, con la Fundación Ford detrás de una figura llamada Gloria Steinem, que hoy es una mujer muy rica, amiga de Meghan Markle, casada con un archimegamillonario y que fue el rostro de las feministas de los 60, que por ejemplo decía que no le interesaba marchar contra la guerra de Vietnam, porque era una guerra de hombres y los hombres que se maten entre sí. Bueno, luego, sin que se le mueva un músculo, en una entrevista de televisión, que la pueden buscar también, Gloria Steinem admite que estuvo 10 años trabajando para la CIA. La Fundación Ford buscaba que las mujeres primero se conviertan en trabajadoras y consumidoras, lo cual está muy bien, y amplíe la base de consumo, tengan sus propios automóviles. Hasta ahí, bueno, parece un poco sensato, pero el fin último, ya más malthusiano y más eugenésico, es si asusamos la guerra de los sexos y las usamos bien, aquellos lugares donde no nos conviene que se reproduzca la gente, especialmente la gente pobre, por la guerra de los sexos, por el clima de hostilidad, van a terminar reduciendo su población, porque todo redunda en esa obsesión malthusiana de reducir la población por la extrema ambición de una camarilla de loquitos que cree que el mundo entero les pertenece. ¿Qué está pasando ahora? Destruyeron unas represas, maximizaron un desastre natural y hay un montón de gente muriendo. ¿Qué decía Malthus, inspirador de nazis y de progres, en la cuestión de la reducción poblacional? El que incorpora la idea. Malthus dice en su ensayo sobre la población, que fue refutado en su día por los liberales
como Frédéric Bastiat, y que fue refutado por la historia, porque Malthus dijo que en 1880 el mundo se acababa, y aquí estamos, y que con 1.000 millones el mundo colapsaba, y vamos por casi 9.000, Malthus dice, hay que propiciar la guerra, hay que propiciar el hambre, hay que propiciar las escasas condiciones de higiene y hay que propiciar las pestes y no hacer nada, y esto es literal, yo di una conferencia entera sobre Malthus, o sea, yo me lo leí entero el ensayo de población. No hay que detener el curso de la naturaleza, o sea, cada vez que haya una tempestad, no ayudes a los enfermos. Cuando haya una epidemia, no les des remedios. Si están hacinados, que estén más hacinados. El tipo directamente habla de las distintas formas de asesinar a la plebe, desde su óptica monstruosa, y uno ve la historia de Begoña y Pedro y dice, bueno, ¿saben qué? Se los están tomando muy en serio, increíblemente Totalmente. en serio. Así que bueno, después hay toda una constelación de dinero que ha robado, ha trincado Begoña y sus organizaciones y sus patrocinadores del Africa Center, del erario público español. Ya obviamente quien quiera verlo al detalle puede mirar mi documental, porque tampoco quiero aburrirlos con una lista kilométrica de cifras. Pero en esencia, estos son los personajes por los que me convocó. Pedro y Begoña, una pareja que parece no quererse demasiado, pero que están por conveniencia, como los Clinton, en los cuales se inspiró su amigo Kevin Spacey para House of Cards y no se lo perdonaron nunca. Pero la realidad, como digo, Laura, supera la ficción. Totalmente. Nicolás, ¿y las conexiones que tiene Pedro Sánchez con el Club Bilderberg, tú las conoces y con la Agenda 2030? Porque lo hemos visto con el PIN, obviamente todo este tema del feminismo radical, porque yo soy mujer, pero yo no estoy a favor, por ejemplo, que hay una guerra de sexos. Al final yo tengo hermanos, o sea, y no quiero que me den trabajo por ser mujer, quiero ganármelo. O sea, ir a competir, o sea, lo que queremos, la mayoría de mujeres, pienso yo, es igualdad de condiciones. Pero bueno, siempre existe esta izquierda que lo que hace es manipular, mentir. No sé si te diste cuenta del tema de Rejón, ¿no? Que fue denunciado por una mujer, ¿no? Porque ellos hablan mucho de feminismo, pero en el fondo son violentadores de mujeres, esa es la realidad. Sí, pero bueno, es que, sí. Los peores. Los peores, sí. Entonces, ¿qué sabes tú de la relación de Pedro con el Club Bilderberg? Bueno, empieza con Trinidad Jiménez y cuando estaba trabajando en Bruselas en el año 2000, y a partir de ahí no lo soltaron nunca. Lo interesante es que Bilderberg eligió que Zapatero sea el candidato del PSOE en 2004. Recomiendo mi documental de Zapatero porque el favorito era Bono. Y Bono era un español católico, era un socialista católico, era un socialista muy moderado, o sea, era lo más centrista que tenía el Partido Socialista, y era un buen momento para él. Por eso era favorito en las encuestas del partido. Y finalmente Bono termina yendo de ministro de Zapatero y lo encumbran a Zapatero, que era un don nadie, pero era una persona muy ligada a Trinidad Jiménez. Y Trinidad Jiménez, y a su vez recibió el visto bueno de Cebrián. Es curioso porque Cebrián luego se pelea con Pedro Sánchez. Tiene una etapa Cebrián en la cual toma partido años después por Susana Díaz. Pero originalmente, tanto el ascenso de Zapatero como el de Pedro Sánchez se dan al unísono en esa edición de Bilderberg. Y los mecenas principales son los mismos. El Grupo Prisa, los Botín, y luego los Botín se van a quedar de una manera muy sutil con el Grupo Prisa, y a través suyo, bueno, todo Bilderberg, que es esta organización creada a fines de los 50 por el por el rey Leopoldo de Bélgica, uno de los mayores esclavistas de la historia moderna, que el Congo belga era su propiedad declarada y cada ser humano vivo que había allí le pertenecía, según él, y David Rockefeller. Bueno, los Botín, que yo les debo a los españoles hace 4 años que estoy con el documental de Botín, nunca lo termino, pero bueno, me van a tener que convencer difundiendo más mi contenido porque es un trabajo delicado, medio quirúrgico el de los Botín. Los Botín son un caso curioso, son banqueros, si no recuerdo mal, si es Cantabria o Asturias, la región donde inician, que se les han estrellado en sus fincas avionetas llenas de cocaína y nadie dijo nada. O sea, están las pruebas ahí, están los diarios ahí y no se instruyó un sumario, nada. Pablo Escobar tenía todas las cuentas del cártel de Medellín con los Botín y nunca hubo ningún problema. Y todo eso ocurre, o sea, su crecimiento exponencial ocurre, más allá de que hicieron grandes negocios con la dictadura de Franco,
a partir de que Emilio, que era el más tonto de todos, el menos lúcido, uno incluso lo escucha a Emilio Botín y hay quienes dicen, oh, era carismático, no, se tragaba las heces, no era carismático, era inculto, era bruto. Pero bueno, un día Botín, como sabía que se quedaba afuera y que el hermano, creo que era el hermano menor, creo, era el que se iba a quedar con el banco porque era el listo y era el favorito del padre, bueno, Emilio se va con esto es bueno, un banquero, con una bolsa llena de dólares, arrastrándola por la escalera, porque no andaba el ascensor, de la torre donde Henry Kissinger tenía la oficina de lobista en los años 70, después de haber sido secretario de Estado en Nueva York. Y Kissinger lo ve y le dice, pero ¿en serio me está trayendo dinero en efectivo? Kissinger, de hecho, tenía una red de empresas, lo trato en el documental de Kissinger, por ejemplo, de soluciones integrales para discapacitados y demás. Bueno, básicamente uno le hacía compras a esas empresas o contrataba asesoría y le entraba el dinero en blanco, ¿no? Como cualquier profesional. Bueno, Botín no, Botín le llevó el bolso lleno de efectivo y dice, pero tú eres banquero. Y Botín le dice, por eso mismo, porque no queremos que queden las pruebas. Esto lo reconstruye. Mucha gente que ha denunciado a los Botín terminó de la peor manera, pero de la peor manera, incluidos herederos perjudicados, parientes, etc. En fin, esta gente es la que apadrinó desde Bilderberg a Zapatero y a Pedro Sánchez. Cuando Prisa, ¿qué pasa con Grupo Prisa? Que el Internet, pese a la censura, a la regulación, está el libro también Prisa, Liquidación de Existencias, de Luis Balcarce, que yo lo entrevisté, es un periodista argentino en España, creo que es subdirector de OK Diario. Pero bueno, Prisa, ante la apertura que trae Internet pese a todo, que es mucho más competencia, usted y yo podemos mostrar nuestros medios de comunicación y tenemos más visitas que los videos del diario El País, por más prestigio que se arrogue, Prisa se va a la bancarrota. ¿Y por qué Prisa no desaparece? Bueno, porque ¿quiénes son los acreedores? El Banco Santander. O sea, el principal grupo mediático de España, que tiene también la cadena de televisión 4, que tiene también la emisora radial Cadena SER y el diario El País, está quebrada, está absolutamente quebrada, pero está sostenida por los acreedores que no quieren ejecutar la deuda porque les sigue siendo útil que exista este órgano de propaganda progre, por más que ya cada vez menos gente lo quiera leer, por más que menos gente quiera escuchar su radio o cada vez menos gente quiera mirar su emisión televisiva. Bueno, es como también un simbolismo de lo que es Sánchez. Y la Agenda 2030, que obviamente fue craneada por estas élites, con Sánchez, con Sheinbaum, con Alberto Fernández, con Petro, con Biden, con Harris, con el rey Carlos de Inglaterra y ahora Starmer, está aplicándose, porque históricamente la ONU plantea objetivos imposibles, o sea, siempre hacen declaraciones de intenciones y habitualmente quedaban en la nada, y la ONU hacía intervenciones precisas, muchas veces malignas, muy concretas en ciertos temas. Pero la Agenda 2030, que es la evolución de la Agenda del Milenio, que fue lanzada a comienzos de los 90 en la Cumbre de Río, fue mucho más ejecutada, fue mucho más avanzada. Fíjense lo de las represas, las consecuencias a la vista. Sheinbaum, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las técnicos que redactó la Agenda 2030. Petro, Sánchez, Fernández se compartieron entre todos, hicieron circular a una economista, que es miembro de la Pontificia Academia del Vaticano, aunque es atea y abiertamente abortista, llamada Mariana Mazzucato, de la London School of Economics, donde estudió Soros, donde enseñaba Karl Popper. Bueno, Mariana Mazzucato, ¿qué dijo? A partir del 2020 y del COVID, qué bueno que hay COVID, qué bueno que hay pandemia, porque esta es la gran oportunidad para resetear el capitalismo. Y es toda una declaración de intenciones, dice, se acabó el capitalismo, como lo conocemos. Ahora va a ser otro sistema mixto, más controlado por el Estado, donde el bien común, la salud pública, el medio ambiente, van a estar por encima del lucro. Claro, del lucro de los mortales como usted y yo, no de ellos, que son los que hicieron la agenda. Pero para que te fije, Laura, cuando hacen el relevamiento de qué países cumplieron mejor los objetivos del milenio, o sea, la predecesora de la Agenda 2030, la llamada Agenda 21, salta en el año 2006 que los más avanzados son Nicaragua, con Daniel Ortega, Cuba, con Fidel Castro, que estaba todavía vivo, y Ecuador con Rafael Correa. Ahí es donde nos quieren llevar, al mundo entero. O sea, es una... Bueno, sí,
nos estamos transformando, y España es el ejemplo, nos estamos transformando masivamente en víctimas de dictaduras rojas que están al servicio de plutócratas billonarios. Totalmente. Nicolás, ¿y cómo ves el sistema de apoyo de Pedro Sánchez en este momento? Yo estoy presentando tu canal para que mi comunidad vaya a ver tus documentales. La verdad es que te felicito porque es un trabajo que se nota que lleva tiempo, investigación. Y bueno, la verdad es de que a mí me encantó. Yo te conocí precisamente por el video de Pedro Sánchez, la cara oculta de Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo ves los apoyos del presidente del gobierno en este momento? ¿Te parece que él se va a perpetuar en el poder a pesar que la gente no lo quiere, que evidentemente le gritan, lo ofenden, aunque yo creo que a él no le importa mucho? Pero ¿cómo ves el futuro de Pedro Sánchez en España? Les ha sobrado tanto de lo que le robaron a la población, que ahora se está muriendo literalmente hundida en el barro, en el lodo, como en el cuadro de Goya. Bueno, le han robado tanto que hasta le dona a la Fundación Bill y Melinda Gates. O sea, no es la Fundación Bill y Melinda Gates la que le dona a España, que es un país que cada vez se parece más a una economía tercermundista, por más que esté pegado ahí en Europa, sino que España le da al hombre más rico del mundo en ese momento dinero de los pobres contribuyentes que ahora se están muriendo ahogados en esta situación trágica en Valencia. Bueno, lo que usted me preguntaba, perdón, si te parece que Pedro Sánchez, ¿cómo ves el futuro de Pedro en este momento? Sabemos que la gente no lo quiere, él llega a un lugar y le gritan, lo ofenden, él se ríe obviamente porque yo creo que él es un psicópata, es una persona que en realidad le vale 4 lo que le pasa a la gente. Pero ¿cómo ves el sistema de apoyos? Él obviamente va a ser el candidato de su partido, obviamente, en las siguientes elecciones. ¿Te parece que puede volver a ganar? ¿O te parece que los españoles pueden hacer algo contra este hombre que se perfila como un dictador ya? Sí, no, es que es realmente un tirano, es realmente una dictadura. Las presiones al juez Peinado, que es el juez Peinado, la causa de Begoña, cómo llevaron adelante el tema de Puigdemont, de los prófugos, las amnistías, porque él está apoyado en la izquierda separatista, no en la izquierda, en todo el separatismo catalán, que tiene una rama de derecha que también viene muy fascista, que era la que representaba Pujol y que ha heredado Puigdemont, tipo muy corrupto Jordi Pujol, y la izquierda, que es una izquierda pero violentísima, que viene desde los tiempos de Luis Companys en la Guerra Civil Española y que ahora está en cabeza de Oriol Junqueras, ¿no? Uno de los amnistiados por Sánchez. Y la ETA, ¿no? El partido de la ETA, los asesinos, los peores asesinos de la historia moderna de España, que es Bildu y Herri Batasuna, los partidos de la izquierda vasca, Abertzale, le llaman ellos. Con estos aliados que mataron muchísimos socialistas, desde concejales a sus familias, votantes, o sea, mataron muchísima gente, pero mataron muchísimos socialistas, porque los socialistas vascos se oponían a esto, incluso Mario Naindía, que fue uno de los primeros miembros de la ETA, cuando la ETA tomaba las armas contra la dictadura de Franco y no contra la gente, se volvió en uno de los mayores detractores y si no recuerdo mal, fue víctima de atentados. Bueno, él pacta con toda esta gente y logra esta precaria estabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Sobre todo el escándalo de Begoña, sobre todo el desastre económico de su gestión, sobre todas las tragedias que ya pasan, y este desastre natural también tiene un caso más complicado y sensible, que es el caso Koldo, la compra sobrefacturada de mascarillas mientras la gente se moría. Está involucrado su ministro Ábalos, que es el que recibió a la narco... Adelcy Rodríguez. A la vicepresidenta venezolana la recibió de manera extraordinariamente irregular, no se ejecutó la orden de captura internacional, fue al avión, el avión tenía maletas, o sea, son todas cosas así chabacanas que uno dice esto es realismo mágico latinoamericano, pero bueno, está muy complicado Sánchez y Felipe, que lo odia, pero lo tiene entre ceja y ceja, está diciendo que le va a buscar reemplazo. Y también dice que no va a decir Felipe González, el expresidente, que gobernó durante 14 años, consecutivos, dice que no va a decir qué nombres tiene en mente, porque si lo dice son hombres muertos. Y conociendo la historia de Sánchez y compañía, yo no sé si lo de hombres muertos es figurativo o es literal. Podría ser perfectamente literal. Pero está en una situación ya muy debilitada. Hasta The Economist de los Rothschild ya se hacen eco de que el tipo es un autócrata cínico, despiadado, que entrega a cualquiera a cualquier precio, y si los Rothschild dicen esto es porque tienen miedo que incluso los traicione a ellos en su afán de correr hacia adelante. Es un tipo que no es
una eminencia, pero sí es muy inteligente, muy hábil, no hay duda de que es muy hábil. Sí. Pero yo creo que ya llega un punto donde se está enfrentando a sus propias limitaciones. O sea, yo no sé qué se va a inventar para salir de acá. Así que no le puedo certificar que Sánchez se largue. Sospecho que le está llegando la hora. E hice un documental sobre Feijóo, que sería hoy, si hubiese una moción de censura exitosa, el presidente de España, y es un muñeco del cual también hay que cuidarse mucho, ¿no? Él viene ya con Total, el mira, narco gallego. Claro, porque al final toda esta gente con Pedro Sánchez, o sea, Feijóo, considero que también Abascal, o sea, porque ¿cómo es posible que la oposición parece más ser también de izquierda, ¿no? Al final le hacen la cama. Yo creo que en España hay como una especie de democracia maquillada, ¿no? La gente cree que están en democracia, pero en realidad no es así. Y lo que tiene Sánchez alrededor son partidos colaboracionistas. Ahora,